Mis suegros son mi familia, tú no, gritó mi hija. Esa noche la saqué de mi testamento millonario. Me quedé paralizada, con la copa de champán temblando en mi mano. Las palabras de Valentina, mi única hija, resonaron en el elegante salón donde celebrábamos su cumpleaños número 40. Su esposo Santiago y mis consuegros sonreían incómodos, pretendiendo no haber escuchado la crueldad que acababa de salir de la boca de la niña que crié sola después de enviudar. Los cristales de la araña centelleaban sobre nosotros, mientras sentía cómo la traición quemaba mi pecho igual que el champán que intentaba tragar. «Perdón, ¿qué acabas de decir?», pregunté con la dignidad que pude reunir. 20 invitados contenían la respiración, expectantes ante el drama familiar que se desenvolvía frente a ellos. «Lo que oíste, mamá. Ya estoy cansada de fingir. Los padres de Santiago son la familia que siempre deseé tener. Ellos entienden lo que es la clase y la posición social». Sus palabras eran puñales precisos. Por 40 años había trabajado incansablemente para darle todo a Valentina. Después de que mi esposo Eduardo muriera cuando ella apenas tenía 5 años, convertí una pequeña herencia en un imperio inmobiliario. Sacrifiqué relaciones, tiempo personal y salud por construir un patrimonio que asegurara su futuro. Ahora, frente a la alta sociedad que tanto admiraba, mi hija me repudiaba con la misma facilidad con que se descarta un vestido pasado de moda. Recuerdo perfectamente cómo empezó todo. 4 años atrás, Valentina conoció a Santiago Rivero en una gala benéfica. Él venía de una familia con apellido, pero sin fortuna, de esas que mantienen las apariencias mientras las deudas se acumulan tras bambalinas. Los Rivero tenían linaje, conexiones sociales y fotos en revistas de sociedad, pero según supe después, habían hipotecado hasta el último centímetro de sus propiedades. Valentina quedó deslumbrada por ese mundo de apellidos compuestos y eventos exclusivos, ignorando que su propia madre había construido una fortuna real, no una ilusión sostenida por préstamos bancarios. «Santiago es diferente, mamá», me dijo cuando lo presentó en casa. «Viene de una familia que entiende las tradiciones». Al principio intenté alegrarme por ella. Mi hija siempre había sido ambiciosa, persiguiendo un estatus social que yo, con mi origen humilde, nunca podría proporcionarle completamente a pesar de mi dinero. Quizás Santiago podría darle esa aceptación que tanto anhelaba. Pero pronto comencé a notar cambios preocupantes. Valentina empezó a avergonzarse de mi acento, de mis modales que según ella eran demasiado sencillos. Cuando organizaba cenas con los Rivero, me pedía que no contara historias sobre nuestros inicios modestos o cómo había construido mi empresa desde cero. «No necesitamos recordarles que vendíamos galletas caseras en la plaza», me susurraba irritada. Cada vez que mencionaba nuestro pasado, veía la misma expresión de disgusto en su rostro, como si nuestros orígenes fueran una mancha imposible de limpiar. El matrimonio fue fastuoso, tal como los Rivero querían. Pagué cada centavo de esa boda extravagante, incluido el castillo en la costa que rentamos por una semana. Durante la recepción, noté cómo Isabel y Joaquín Rivero, mis consuegros, inspeccionaban cada detalle con expresiones de suficiencia. «Es encantador lo que el dinero nuevo puede lograr», escuché decir a Isabel a una de sus amigas, sin saber que yo estaba detrás. Esa noche lloré en mi habitación, pero me convencí de que todo mejoraría con el tiempo. No fue así. En los años siguientes, Valentina se transformó en alguien irreconocible. Se mudó a una mansión que compré para ellos como regalo de bodas, pero cuando la visitaba siempre había excusas. Estaban ocupados, tenían compromisos, no era un buen momento. Mi propia hija me hacía esperar en el recibidor como si fuera una extraña, mientras Isabel Rivero tenía libre acceso a todas las habitaciones y opinaba sobre cada aspecto de la decoración. «Mamá, ¿podrías llamar antes de venir?», me pedía Valentina con frecuencia. «Nunca sabemos si estamos presentables para recibir visitas». La herida se profundizó cuando nació mi nieta, Sofía. Durante el embarazo,
fantaseaba con ser la abuela que yo nunca tuve, imaginándome leyéndole cuentos y enseñándole a hacer galletas. Pero cuando visité el hospital, encontré a Isabel instalada permanentemente en una habitación contigua a la de Valentina. «Ya hemos organizado todo», me informó con una sonrisa tensa. El pediatra, la niñera, incluso las clases de estimulación temprana. No te preocupes por nada. Me asignaron un horario de visitas, como si fuera una conocida lejana y no la abuela materna. Cada vez que intentaba pasar tiempo con Sofía, surgían obstáculos. Hoy no es buen momento, tiene clases de música. Este fin de semana iremos a la casa de campo de los Rivero. Isabel le está enseñando protocolo social, mejor no interrumpir. Mi corazón se encogía cada vez más, pero me repetía que debía ser paciente por el bien de mi familia. La gota que colmó el vaso llegó esa noche de cumpleaños. Había organizado una celebración elegante para Valentina, contratando al mejor chef de la ciudad y decorando mi casa con sus flores favoritas. Al momento de los brindis, me puse de pie emocionada, sosteniendo la copa de champán. «Quiero brindar por mi mayor tesoro», comencé con voz temblorosa. «Valentina, desde que naciste has sido mi razón para seguir adelante. Cuando tu padre nos dejó, juré que nunca te faltaría nada, y cada ladrillo de nuestra fortuna lo construí pensando en tu bienestar. Hoy, en tu cumpleaños, quiero anunciarte que he decidido adelantarte parte de tu herencia. Las propiedades del centro y el complejo turístico en la costa serán tuyos a partir de mañana». Esperaba ver gratitud en sus ojos, pero solo encontré impaciencia. Isabel Rivero tosió disimuladamente y le susurró algo al oído a mi hija. Valentina asintió y se puso de pie, interrumpiéndome. «Gracias, mamá, pero ya habíamos hablado de esto. Preferiría que transfirieras todo directamente a la fundación que estamos creando con la familia Rivero. Es más elegante manejar el dinero así». Su tono era condescendiente, como si le explicara algo simple a una niña. «Pero Valentina», protesté suavemente, «esas propiedades han estado en nuestra familia desde que empecé el negocio. Tu padre y yo soñábamos con...» «Por favor, mamá», me interrumpió con irritación. «No empieces con tus historias de sacrificios y trabajo duro. Es mi cumpleaños. Nadie quiere oír sobre cómo vendías galletas o limpiabas casas». Un silencio incómodo cayó sobre la sala. Isabel sonrió con malicia mientras su esposo asentía aprobando las palabras de mi hija. Sentí que algo se rompía dentro de mí, pero intenté mantener la compostura. Solo quería decir que esas propiedades significan mucho para mí, y esperaba que tú también valoraras su historia familiar, dije con voz queda. Fue entonces cuando Valentina explotó, quizás desinhibida por el champán, o quizás simplemente liberando lo que había guardado durante años. «Nuestra historia familiar», exclamó con desdén. «¿Cuál historia, mamá? ¿La de una viuda que se obsesionó con hacer dinero? ¿Sabes por qué siempre prefiero pasar tiempo con los Rivero? Ellos tienen verdaderas tradiciones, verdadera clase, algo que tú, con todo tu dinero, nunca podrás comprar». Cada palabra era una bofetada. Podía sentir las miradas compasivas de los invitados, algunos incómodos, otros secretamente complacidos con el espectáculo. Isabel Rivero sonreía discretamente detrás de su copa. «Valentina, creo que has bebido demasiado». Intenté calmarla, tomándola del brazo. Ella se zafó bruscamente. «No me toques. Estoy perfectamente lúcida. Es hora de que sepas la verdad. Los Rivero son mi verdadera familia ahora. Ellos me entienden, me apoyan, me guían. Tú solo eres la bóveda bancaria que financió mi vida». Y entonces, con la crueldad que solo puede brotar de quien conoce tus puntos más vulnerables, añadió: «Mis suegros son mi familia, tú no. Solo eres la mujer que por casualidad me dio a luz». El tiempo pareció detenerse. Vi a mi pequeña Valentina aprendiendo a caminar, recibiendo su diploma universitario, probándose su vestido de novia. Todos esos recuerdos atravesados ahora por sus palabras venenosas. Santiago parecía incómodo, pero no contradijo a su esposa.
Isabel y Joaquín intercambiaron miradas de triunfo. En ese momento, algo cambió dentro de mí. La tristeza dio paso a una claridad que nunca había experimentado. Por primera vez en 40 años, vi a mi hija tal como era, no como yo quería que fuera. Y lo que vi me rompió el corazón, pero también me liberó. Con una calma que sorprendió a todos, incluida yo misma, deposité mi copa sobre la mesa y miré directamente a los ojos de Valentina. Entiendo, dije simplemente. Si esa es tu decisión, la respeto. Pero ahora tengo que pedirles a todos que se retiren. La fiesta ha terminado. Los invitados comenzaron a marcharse entre murmullos y miradas de reojo. Valentina parecía aturdida por mi reacción, quizás esperando lágrimas o súplicas que no llegaron. Los Rivero se retiraron con una dignidad ensayada, no sin antes hacer comentarios sobre temperamentos impredecibles y falta de clase para manejar situaciones sociales. Santiago arrastró a mi hija hacia la salida, mientras ella seguía lanzando reproches. Cuando la puerta se cerró tras el último invitado, me derrumbé en el sofá. Mi casa, antes llena de voces y música, ahora parecía un mausoleo. Las flores que había seleccionado cuidadosamente comenzaban a marchitarse, como un presagio de lo que vendría después. No lloré. Las lágrimas parecían inadecuadas para la magnitud de lo que acababa de suceder. En su lugar, sentí una extraña mezcla de dolor y liberación. Esa noche no dormí. Mientras la ciudad descansaba, yo caminaba por las habitaciones de mi casa, repasando mentalmente cada momento compartido con Valentina. ¿En qué punto había perdido a mi hija? ¿Había sido demasiado estricta o demasiado indulgente? ¿O simplemente había criado a alguien incapaz de valorar el sacrificio y el amor incondicional? Al amanecer, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Con manos temblorosas pero determinadas, marqué el número de mi abogado, Roberto Mendoza, quien había manejado mis asuntos legales durante 2 décadas. «Necesito verte hoy mismo», le dije sin preámbulos. «Voy a cambiar mi testamento». Roberto me recibió en su despacho esa misma tarde. Su oficina, con estanterías de madera oscura y diplomas enmarcados, siempre me había transmitido seguridad. Pero ese día, ni siquiera ese ambiente familiar podía calmar mi agitación interna. «Mónica, te ves terrible», comentó con la franqueza que solo permite una amistad de años. «¿Qué ha sucedido?». Le relaté los acontecimientos de la noche anterior, cada palabra de Valentina, cada gesto de desprecio de los Rivero. Roberto escuchaba atentamente, tomando notas ocasionales. «Quiero cambiar mi testamento», concluí. «Valentina ya no será mi heredera universal». Roberto dejó su pluma y me miró con preocupación. «Mónica, entiendo que estés dolida, pero es una decisión muy drástica. Tal vez deberías tomarte unos días para pensarlo». «He pasado 40 años pensándolo, Roberto», respondí con firmeza. 40 años construyendo un imperio para una hija que me ve como un banco, no como una madre. No necesito más tiempo. Mi determinación debió ser evidente, porque Roberto asintió y comenzó a explicarme las opciones legales. Podía desheredar completamente a Valentina, dejarle solo la legítima estricta que marca la ley, o establecer un fideicomiso con condiciones específicas. «Quiero proteger a mi nieta Sofía», expliqué. «Ella no tiene culpa de los errores de sus padres, pero tampoco quiero que los Rivero puedan tocar un centavo de mi dinero». Pasamos horas discutiendo los detalles técnicos. Al final, decidimos establecer un fideicomiso para Sofía que sería administrado por Roberto hasta que ella cumpliera 25 años, edad suficiente para que los Rivero no pudieran influir en sus decisiones. El resto de mi fortuna, propiedades, acciones, inversiones, iría a una fundación que estableceríamos para ayudar a mujeres emprendedoras de orígenes humildes, como yo lo había sido. Valentina recibirá solo lo mínimo que exige la ley, concluí. Y quiero que se estipule claramente que cualquier intento de impugnar el testamento resultará en la pérdida total de incluso esa parte. Roberto parecía incómodo. «¿Estás segura, Mónica? Es tu única hija». «Estoy segura», respondí, recordando sus crueles palabras. «Ella ya eligió a su familia.
Mientras firmaba los documentos, sentí una mezcla de tristeza y determinación. No era venganza lo que me motivaba, sino un doloroso reconocimiento de la realidad. Durante décadas había permitido que Valentina me manipulara emocionalmente, usando mi amor maternal y mi sentimiento de culpa por haber estado tan ocupada trabajando durante su infancia. Los días siguientes transcurrieron en un extraño limbo. Esperaba una llamada de Valentina, quizás una disculpa o al menos un intento de explicación, pero mi teléfono permaneció silencioso. Según supe por mi asistente, quien seguía en contacto con el personal de la mansión que le había regalado, Valentina y Santiago habían partido hacia la casa de verano de los Rivero para recuperarse del desagradable incidente. Una semana después del desastroso cumpleaños, recibí la primera señal de vida. No fue una llamada o una visita, sino un correo electrónico frío y calculador. Mamá, espero que hayas recapacitado sobre tu comportamiento en mi fiesta. Los Rivero están muy disgustados por la forma en que nos echaste. Sobre el tema de las propiedades, mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo para formalizar la transferencia que mencionaste. Santiago tiene excelentes planes de inversión para esos activos. Valentina. Ni una palabra de arrepentimiento, ni una pizca de remordimiento. Solo negocios, como si estuviera tratando con un socio comercial y no con su madre. Sentí una punzada de dolor, pero también la confirmación de que había tomado la decisión correcta. No respondí al correo. En cambio, llamé a mi asistente, Leticia, quien había estado conmigo desde los inicios de mi empresa. Necesito que organices una auditoría completa de todas las propiedades y cuentas a las que Valentina tiene acceso, le indiqué. Y cancela todas las tarjetas de crédito adicionales vinculadas a mis cuentas. Leticia, siempre eficiente, no cuestionó mis órdenes, pero noté la preocupación en su voz. ¿Está todo bien, Mónica? No, respondí con honestidad, pero lo estará. La auditoría reveló algo que debería haberme sorprendido, pero que, en el fondo, ya sospechaba. Durante los últimos 2 años, Valentina había estado desviando fondos de las empresas familiares hacia proyectos de los Rivero. Pequeñas cantidades al principio, luego sumas cada vez mayores. Mi propia hija había estado robándome sistemáticamente para financiar los negocios fallidos de su suegro. Es fraude, Mónica, me dijo Roberto cuando revisamos los documentos. Podrías presentar cargos. La idea de ver a mi hija enfrentando cargos criminales me revolvió el estómago. A pesar de todo, no podía dar ese paso. No, Roberto. Solo quiero cortar el flujo de dinero y asegurarme de que no pueda seguir aprovechándose de mi confianza. Procedimos a revocar todos sus poderes en las empresas familiares, a cambiar las claves bancarias y a notificar formalmente a las juntas directivas sobre la nueva situación. Todo se hizo discretamente, sin escándalos públicos que pudieran afectar la reputación del negocio que tanto me había costado construir. La reacción no se hizo esperar. Esta vez no fue un correo electrónico, sino Valentina en persona, irrumpiendo en mi oficina sin cita previa. Llevaba un vestido de diseñador que probablemente había pagado con mi dinero y joyas que reconocí como regalos de los Rivero. ¿Qué crees que estás haciendo?, exigió, arrojando sobre mi escritorio los documentos que le habían llegado del banco. ¿Cancelaste mis tarjetas? ¿Revocaste mis poderes? ¿Te has vuelto loca? La miré, sorprendida por cómo esta mujer furiosa se parecía físicamente a mi pequeña Valentina, pero no quedaba nada de aquella niña en sus ojos llenos de codicia y resentimiento. Solo estoy protegiendo lo que es mío, respondí con calma, algo que debía hacer hace mucho tiempo. ¿Tuyo?, escupió con desdén. Todo lo que tienes es gracias a mí. ¿O crees que habrías llegado tan lejos sin tener que mantenerme? Siempre usaste la excusa de «estoy trabajando por tu futuro» para obsesionarte con el dinero. Sus palabras me dejaron sin aliento. ¿Realmente creía eso? ¿Que mi éxito empresarial había sido una carga para ella y no un sacrificio por su bienestar? Valentina, dije con voz controlada,
Trabajé 18 horas diarias durante años para asegurarme de que nunca te faltara nada. No para mantenerme ocupada, sino para darte oportunidades que yo nunca tuve. Pagué tu educación en los mejores colegios, tus viajes al extranjero, tu boda de ensueño, incluso esa mansión donde vives. Ella puso los ojos en blanco con exasperación. Y nunca me has dejado olvidarlo, ¿verdad? Siempre recordándome lo mucho que te debo. Los Rivero nunca harían eso. Ellos dan sin pedir nada a cambio. Una risa amarga escapó de mis labios. ¿Sin pedir nada a cambio? ¿Te has preguntado por qué Joaquín Rivero necesitaba desviar fondos de mis empresas para sus proyectos? ¿Por qué Isabel insiste tanto en que el patrimonio familiar se transfiera a una fundación que ellos controlarían? Por un segundo, vi un destello de duda en sus ojos, pero rápidamente lo suprimió, reemplazándolo con la arrogancia que había adoptado desde su matrimonio. No sé de qué estás hablando. Joaquín es un hombre de negocios respetado. Si usó algunos fondos, seguramente fue con autorización. ¿Mi autorización? Jamás la di, Valentina. Lo que hiciste es fraude, y lo sabes. Su rostro palideció ligeramente, pero mantuvo su postura defensiva. Es mi herencia de todos modos. Solo estaba accediendo a ella por adelantado. Ya no, dije con firmeza. He cambiado mi testamento. La mayor parte de mi patrimonio irá a una fundación para mujeres emprendedoras. Sofía recibirá un fideicomiso cuando sea mayor de edad. Tú recibirás solo lo mínimo que exige la ley. El silencio que siguió fue absoluto. Valentina me miró como si no pudiera procesar mis palabras, como si hubiera hablado en un idioma desconocido. No puedes hacer eso, susurró finalmente. No puedes desheredarme. No te estoy desheredando completamente. Recibirás tu legítima, pero el resto es mío para disponer como considere apropiado. La incredulidad en su rostro dio paso a la furia. No puedes hacerme esto. Santiago y yo contamos con esa herencia. Los Rivero cuentan con ese dinero. Y ahí estaba, la verdad desnuda que confirmaba mis peores sospechas. No se trataba de tradiciones familiares ni de conexiones sociales. Los Rivero habían estado tras mi fortuna todo el tiempo y habían usado a mi propia hija como instrumento para conseguirla. Ahí tienes tu respuesta, Valentina, dije con tristeza. Tu verdadera familia solo te quiere por mi dinero. Ella se levantó bruscamente, derribando la silla. Esto no quedará así. Impugnaré ese testamento. Probaré que no estás en tu sano juicio. Adelante, respondí sin alterarme. Pero deberías saber que cualquier intento de impugnar el testamento resultará en la pérdida total incluso de la parte que te correspondería legalmente. Está claramente estipulado. Valentina me miró con odio, un odio tan puro que me estremeció. Te arrepentirás de esto. Los Rivero tienen conexiones, conocen a gente importante, tu reputación quedará destruida. Quizás, concedí, pero no me importa tanto como debería. Lo que me importaba era tu amor, Valentina, y eso lo perdí hace mucho tiempo. Se fue azotando la puerta, y con ese golpe sentí que se cerraba un capítulo de mi vida. Sabía que lo peor estaba por venir, pero extrañamente me sentía más ligera, como si me hubiera quitado un peso que había cargado durante demasiado tiempo. Esa noche, mientras cenaba sola en mi enorme comedor, sonó el teléfono. Era Isabel Rivero, la matriarca del clan que había corrompido a mi hija. «Mónica, querida, creo que deberíamos hablar como personas civilizadas», comenzó con su voz melosa. «Valentina está muy alterada por ese malentendido con el testamento». «No hay ningún malentendido, Isabel», respondí. «Mi decisión está tomada». «Vamos, Mónica, todos decimos cosas hirientes cuando estamos enojados. Valentina te quiere mucho, solo está pasando por una fase difícil. ¿Por qué no vienes a cenar mañana a nuestra casa? Hablaremos tranquilamente, en familia». Su descaro era asombroso. Después de años menospreciándome, ahora intentaba manipularme con falsas reconciliaciones. ¿En familia?, repetí con ironía. Según tengo entendido, yo no soy parte de la familia. Solo soy, como dijo tu nuera, la mujer que por casualidad le dio a luz.
Hubo un breve silencio antes de que Isabel cambiara de táctica. Su voz perdió toda pretensión de amabilidad. Escucha bien, Mónica, no sabes con quién te estás metiendo. Los Rivero llevamos generaciones moviendo los hilos en esta ciudad. Podemos hacer que tus negocios se derrumben en un mes. Inténtalo, respondí con una calma que no sentía. Pero antes, pregúntale a tu esposo por qué necesitaba desviar fondos de mis empresas si son tan poderosos. Pregúntale por las hipotecas vencidas de sus propiedades, por los préstamos que no puede pagar. Otro silencio, este más largo. Cuando Isabel habló nuevamente, su voz temblaba de rabia contenida. Esto es guerra, Mónica, y los Rivero no perdemos. Yo tampoco, Isabel, yo tampoco. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Tal como había anticipado, los Rivero comenzaron su campaña de desprestigio. Rumores sobre mi salud mental empezaron a circular en los círculos empresariales. Insinuaciones sobre negocios fraudulentos aparecieron en conversaciones privadas con inversores. Incluso hubo sugerencias veladas sobre un supuesto alcoholismo que había mantenido oculto. Roberto me aconsejó contratar seguridad privada y reforzar los sistemas informáticos de la empresa contra posibles ataques. También sugerimos reuniones preventivas con los principales accionistas y socios para explicarles la situación antes de que los rumores los alcanzaran. Mientras tanto, Valentina y Santiago habían iniciado una guerra legal, buscando invalidar los cambios en mi testamento. Contrataron a uno de los bufetes más caros de la ciudad, financiado sin duda por los Rivero, quienes veían cómo su plan para apoderarse de mi fortuna se desmoronaba. La presión era inmensa. Algunos días me sentía tan agotada que dudaba de mi capacidad para seguir luchando, pero cada vez que consideraba ceder, recordaba las palabras crueles de Valentina y encontraba nuevas fuerzas. Un mes después del incidente del cumpleaños, recibí una llamada inesperada. Era Carmen, la niñera de Sofía, quien había trabajado para Valentina desde el nacimiento de la niña. «Señora Mónica», dijo en voz baja, como si temiera ser escuchada. «Necesito hablar con usted urgentemente, pero no por teléfono. ¿Podríamos vernos en algún lugar privado?» Intrigada y un poco alarmada, acordé encontrarme con ella en un café discreto lejos del centro. Carmen llegó puntual, visiblemente nerviosa, mirando constantemente sobre su hombro. «¿Qué sucede, Carmen? ¿Está todo bien con Sofía?» La mujer dudó antes de hablar. «Físicamente sí, señora, pero hay cosas que creo que usted debería saber». Lo que me contó en las 2 horas siguientes me dejó horrorizada. Según Carmen, desde mi ruptura con Valentina, la situación en la mansión se había vuelto insostenible. Santiago y Valentina discutían constantemente sobre dinero. Los Rivero aparecían a diario, presionando a la pareja para que encontraran la manera de acceder a mis fondos. «El señor Joaquín está desesperado», explicó Carmen. Escuché cuando le gritaba al señor Santiago que tenían acreedores respirándoles en la nuca, que necesitaban el dinero antes de fin de mes o perderían todo. Pero lo que más me alarmó fue lo que me contó sobre Sofía. La niña, de apenas 3 años, estaba siendo progresivamente aislada de cualquier conexión conmigo. Habían retirado todas mis fotografías de la casa, le habían dicho que yo estaba enferma de la cabeza y que no debía mencionarme. «La niña pregunta por usted», dijo Carmen con tristeza. Extraña cuando le leía cuentos, pero la señora Isabel le dice que se olvide de usted, que ella es su única abuela ahora. Sentí que la rabia me consumía. Una cosa era atacarme a mí, a mi reputación o a mis negocios, pero usar a una niña inocente como peón en esta guerra sucia era imperdonable. «Hay algo más», añadió Carmen, aún más nerviosa. «He escuchado planes sobre llevarse a Sofía fuera del país. El señor Santiago mencionó algo sobre empezar de nuevo en Europa, lejos de todo este escándalo». Esa información me heló la sangre. Si sacaban a Sofía del país, podría pasar años sin verla. Quizás nunca volvería a verla. «¿Cuándo planean hacer esto?», pregunté con urgencia.
No lo sé con certeza, pero escuché mencionar algo sobre pasaportes y visas que estarían listas en 2 semanas. No tenía mucho tiempo. Agradecí a Carmen su valentía y le pedí que mantuviera los ojos abiertos sin ponerse en riesgo. Luego llamé a Roberto y le expliqué la situación. Necesitamos actuar rápido, le dije. Quiero solicitar la custodia temporal de mi nieta basándonos en el ambiente inestable en el que está viviendo. Roberto se mostró escéptico. Mónica, los tribunales son muy reacios a separar a los niños de sus padres a menos que haya evidencia clara de abuso o negligencia. Entonces conseguiremos esa evidencia, respondí con determinación. Y también necesitamos una orden judicial que impida que saquen a Sofía del país. Los días siguientes fueron una carrera contra el tiempo. Contratamos investigadores privados para documentar la situación financiera desesperada de los Rivero y la creciente inestabilidad en el hogar de Valentina. Carmen, arriesgando su empleo, nos proporcionó grabaciones de discusiones acaloradas y comportamientos preocupantes hacia Sofía. También descubrimos algo que confirmaba mis peores temores. Joaquín Rivero estaba al borde de la bancarrota. Había acumulado deudas enormes con prestamistas poco recomendables y el plazo para pagarlas vencía en menos de un mes. Si no conseguía el dinero, no solo perdería sus propiedades, sino que enfrentaría posibles consecuencias legales por fraude. Armados con esta información, Roberto preparó una solicitud de emergencia para la custodia temporal de Sofía y una orden que prohibiera su salida del país. El juez, impresionado por la contundencia de las pruebas, concedió ambas peticiones. El día que fuimos a recoger a Sofía fue uno de los más difíciles de mi vida. Llegamos a la mansión acompañados por oficiales de justicia y trabajadores sociales. Valentina abrió la puerta y su rostro se transformó al verme allí, respaldada por la autoridad legal. ¿Qué significa esto?, exigió, intentando cerrar la puerta. Uno de los oficiales le entregó los documentos judiciales. Señora Rivero, tenemos una orden para la custodia temporal de la menor Sofía Rivero por parte de su abuela materna, así como una prohibición de salida del país para la niña. Valentina leyó los documentos, su rostro pasando de la incredulidad a la furia. «Esto es ridículo. No pueden quitarme a mi hija». «Es una medida temporal, señora», explicó la trabajadora social, «hasta que se realice una evaluación completa del entorno familiar». Santiago apareció en ese momento, seguido de cerca por Isabel y Joaquín Rivero. Cuando comprendieron lo que estaba sucediendo, se desató el caos. Santiago comenzó a gritar amenazas legales, Isabel insistía en llamar a sus contactos en el gobierno, y Joaquín parecía a punto de colapsar. En medio de ese tumulto, vi a Sofía asomarse desde el pasillo, con sus grandes ojos asustados por los gritos. Cuando me vio, su carita se iluminó. «¡Abuela!», exclamó corriendo hacia mí. La levanté en mis brazos, sintiendo su pequeño cuerpo temblar. «Todo está bien, mi amor», le susurré. «Abuela está aquí». Valentina intentó arrancarla de mis brazos, pero los oficiales intervinieron. «Señora Rivero, por favor, no haga esto más difícil para la niña». Mientras nos preparábamos para marcharnos, Valentina me miró con un odio que nunca olvidaré. «Esto no ha terminado, madre. Te destruiré por esto». La miré directamente a los ojos, sosteniendo a mi nieta protectoramente. «No, Valentina. Esto terminó el día que decidiste que el dinero y el estatus eran más importantes que la familia verdadera». Salimos de la mansión con Sofía, quien sorprendentemente no lloró ni protestó. De hecho, parecía aliviada de escapar de ese ambiente tóxico. En el auto, mientras la trabajadora social nos acompañaba a mi casa, Sofía me preguntó con su vocecita inocente: «Abuela, ¿es verdad que estás enferma de la cabeza?». Contuve las lágrimas y le acaricié el cabello. «No, mi amor. Abuela está perfectamente sana, y ahora vamos a pasar mucho tiempo juntas». Lo que siguió fue una batalla legal sin cuartel.
Valentina y los Rivero utilizaron cada recurso a su disposición para recuperar a Sofía y desacreditarme. Pero subestimaron mi determinación y, sobre todo, los recursos que había acumulado durante décadas de trabajo honesto. La situación dio un giro inesperado cuando, presionado por las deudas y las investigaciones, Joaquín Rivero cometió un error fatal. Intentó sobornar al juez que llevaba nuestro caso. El intento fue descubierto, y Joaquín fue arrestado no solo por soborno, sino por una serie de fraudes que salieron a la luz durante la investigación. El imperio de apariencias de los Rivero se desmoronó como un castillo de naipes. Las propiedades que presumían como suyas resultaron estar hipotecadas hasta el último ladrillo. Las conexiones sociales de las que tanto alardeaban se esfumaron cuando el escándalo se hizo público. Isabel, incapaz de enfrentar la caída social, se refugió en la casa de una hermana en otra ciudad. Santiago, viendo hundirse el barco, hizo lo impensable. Abandonó a Valentina y a Sofía, fugándose con una antigua novia hacia un destino desconocido. Según los rumores, había estado manteniendo esa relación paralela durante años, esperando el momento oportuno para escapar de los Rivero una vez que hubiera asegurado su parte de mi fortuna. Y así, en cuestión de semanas, el mundo cuidadosamente construido por Valentina se vino abajo. La mansión que le había regalado fue embargada por los acreedores de Santiago. Sus amistades de alta sociedad dejaron de responder sus llamadas. Incluso su membresía en el exclusivo club que tanto valoraba fue revocada debido al escándalo. Una tarde lluviosa, Valentina apareció en la puerta de mi casa. No la había visto desde el día que nos llevamos a Sofía. Estaba irreconocible, pálida, delgada, con ojeras profundas y sin el aura de arrogancia que la había caracterizado en los últimos años. ¿Puedo ver a mi hija?, preguntó con voz quebrada. Podría haberme negado, legalmente. Tenía todo el derecho después de lo que había pasado. Pero al mirarla, no vi a la mujer cruel que me había repudiado, sino a la niña que alguna vez sostuve en mis brazos, prometiéndole que siempre la protegería. «Pasa», le dije simplemente. Sofía está dibujando en el jardín. La observé reunirse con su hija, el abrazo tentativo que se convirtió en un apretón desesperado, las lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas mientras Sofía le mostraba orgullosa sus dibujos. Me mantuve a distancia, dándoles espacio pero vigilante. Después de que Sofía se fuera a jugar, Valentina se acercó a mí. Parecía luchar con las palabras, como si no supiera por dónde empezar. «No necesitas decir nada», le dije suavemente. «Necesito decirlo todo», respondió con voz temblorosa. «Te traté horriblemente. Permití que los Rivero me manipularan, que envenenaran mi mente contra ti. Estaba tan obsesionada con ser aceptada en su mundo que olvidé quién había estado siempre a mi lado». No respondí. Parte de mí quería creerle, pero otra parte, más cautelosa, recordaba cuántas veces me había dejado engañar por sus palabras. «No espero que me perdones», continuó. «Ni siquiera yo puedo perdonarme. Solo quiero que sepas que finalmente veo la verdad. Los Rivero nunca me quisieron por mí misma. Solo querían tu dinero. Y Santiago nunca me amó». «Lo siento, Valentina», dije con sinceridad. «Siento que hayas tenido que aprender esta lección de manera tan dolorosa». Ella asintió, secándose las lágrimas. «He perdido todo: la casa, mi matrimonio, mis amistades. No tengo a dónde ir». Sabía lo que quería pedirme, pero no estaba lista para abrir completamente mi corazón otra vez. La herida era demasiado reciente, la traición demasiado profunda. «Puedes ver a Sofía regularmente», le ofrecí, «y te ayudaré a encontrar un departamento donde establecerte. Pero necesitamos tiempo, Valentina. Ambas necesitamos tiempo para sanar». Aceptó mis términos con una humildad que nunca había visto en ella. Antes de irse, me miró con ojos que recordaban a la Valentina de antes de que la ambición y el resentimiento la transformaran. «Mamá, hay algo que debo preguntarte. ¿Realmente cambiaste tu testamento?» Asentí.
La mayor parte de mi patrimonio irá a una fundación para mujeres emprendedoras. Sofía tendrá un fideicomiso sustancial, y tú recibirás lo que marca la ley. Para mi sorpresa, sonrió levemente. Es justo, más de lo que merezco, en realidad. Se fue poco después, llevando consigo una pequeña maleta con ropa que había dejado en mi casa años atrás. La vi alejarse bajo la lluvia, una figura solitaria que alguna vez había sido el centro de mi universo. En los meses siguientes, Valentina comenzó lentamente a reconstruir su vida. Encontró un trabajo modesto en una galería de arte, lejos de los círculos pretenciosos que tanto había valorado. Alquiló un pequeño departamento cerca de mi casa para poder ver a Sofía regularmente. Y lo más importante, inició terapia para entender sus propios patrones destructivos. Nuestra relación nunca volvería a ser lo que fue antes de los Rivero. La confianza, una vez rota, es como un jarrón valioso. Se puede reparar, pero siempre se notarán las grietas. Sin embargo, con el tiempo, encontramos una nueva forma de relacionarnos, basada en el respeto mutuo y límites claros. En cuanto a los Rivero, su caída fue tan espectacular como había sido su arrogancia. Joaquín fue condenado a prisión por múltiples cargos de fraude. Isabel, incapaz de mantener su estilo de vida sin el dinero de otros, terminó viviendo de la caridad reluctante de familiares lejanos. Su apellido, del que tanto se habían enorgullecido, se convirtió en sinónimo de estafa y pretensión vacía. Yo mantuve mi palabra respecto al testamento. La Fundación para Mujeres Emprendedoras de Orígenes Humildes se convirtió en una realidad, ayudando a cientos de mujeres a seguir el camino que yo había recorrido, desde la adversidad hacia la independencia financiera. El fideicomiso de Sofía aseguraba su futuro, protegiéndola tanto de la posible influencia negativa de los Rivero como de cualquier intento de manipulación. Valentina recibiría su legítima, ni más ni menos. Era justicia, no venganza. Un año después de aquella fatídica fiesta de cumpleaños, Valentina me invitó a tomar un café. Nos encontramos en una pequeña cafetería, lejos de los restaurantes lujosos que ella solía frecuentar. Llevaba ropa sencilla pero elegante, y noté con sorpresa que había dejado de teñirse el cabello para ocultar las canas. «Gracias por venir», dijo cuando nos sentamos. «Sé que tu tiempo es valioso». «Siempre tengo tiempo para ti, Valentina», respondí con sinceridad. «Eso nunca cambió, incluso cuando tú pensabas lo contrario». Asintió, revolviendo su café con gesto pensativo. «Mi terapeuta dice que debo enfrentar las verdades dolorosas para poder sanar. Y la verdad más dolorosa es que yo sabía, en el fondo, que los Rivero me estaban utilizando. Sabía que solo querían tu dinero. Pero me convencí de que no era así porque me daban algo que siempre anhelé, un sentido de pertenencia a un mundo que admiraba». «¿Y ahora?», pregunté suavemente. «Ahora veo que ese mundo era una ilusión», respondió con una sonrisa triste. «Apariencias vacías, tradiciones huecas, conexiones basadas en el interés. Sacrifiqué el amor real de mi madre por la aceptación falsa de gente que me abandonó en cuanto dejé de serles útil». Su honestidad me conmovió. Esta Valentina, vulnerable y reflexiva, me recordaba a la niña sensible que había sido antes de que la ambición la transformara. «También he entendido otra cosa», continuó. «Siempre te culpé por estar obsesionada con el trabajo, por no estar presente en momentos importantes. Pero ahora, criando a Sofía sola, comprendo los sacrificios que hiciste. Entiendo lo que significa levantarse cada día luchando por darle un futuro mejor a tu hija». Las lágrimas asomaron a mis ojos. Durante décadas había cargado con la culpa de no haber estado más presente, de haber priorizado el trabajo sobre momentos familiares. Escuchar este reconocimiento era como quitarse un peso que había llevado demasiado tiempo. «No pretendo recuperar lo que perdí», aclaró Valentina al ver mi emoción. «Sé que la confianza no se reconstruye de la noche a la mañana, si es que alguna vez se reconstruye completamente. Solo quería que supieras que finalmente entiendo y valoro todo lo que hiciste por mí».
Nos despedimos con un abrazo tentativo, el primero en más de un año. No era el abrazo efusivo de antes, sino uno cauteloso, respetuoso de los nuevos límites entre nosotras. 2 años después de aquel café, Valentina me sorprendió nuevamente. Había estado estudiando administración de empresas por las noches, mientras trabajaba en la galería durante el día. Con un pequeño préstamo que había conseguido por sus propios méritos, no con mi ayuda, abrió una modesta galería especializada en artistas emergentes de orígenes humildes. Quiero construir algo por mí misma, sin depender de nadie, me explicó cuando me invitó a la inauguración. He vivido demasiado tiempo a la sombra de otros, primero tú, luego los Rivero. Es hora de descubrir quién es realmente Valentina. Su determinación me llenó de un orgullo que no sentía desde que era una niña trayendo calificaciones perfectas de la escuela. Este negocio, pequeño pero honesto, reflejaba más valentía y carácter que cualquiera de los logros sociales que tanto había valorado en su vida anterior. La galería prosperó modestamente. No era un éxito espectacular ni le proporcionaba el estilo de vida lujoso al que había estado acostumbrada, pero le daba algo mucho más valioso: independencia y dignidad. Valentina trabajaba largas horas, enfrentaba dificultades, cometía errores y aprendía de ellos, como yo lo había hecho décadas atrás. Sofía, mientras tanto, crecía fuerte y equilibrada. A sus 6 años, era una niña perspicaz que dividía su tiempo entre mi casa y el departamento de Valentina. Gracias a la terapia familiar, habíamos establecido una dinámica saludable donde mi hija y yo compartíamos la responsabilidad de criarla sin los conflictos del pasado. En cuanto a los Rivero, su historia tuvo un final amargo. Joaquín falleció en prisión debido a complicaciones de salud, sin que Isabel pudiera permitirse los tratamientos especializados que podría haber recibido de haber conservado su fortuna. Santiago fue localizado en España, viviendo con su nueva pareja y enfrentando problemas legales por estafa en ese país también. El apellido que tanto habían valorado ahora era sinónimo de desgracia. A mis 75 años, contemplo mi vida con una perspectiva que solo la edad y la experiencia pueden dar. Mi imperio empresarial sigue prosperando, pero ahora lo veo como un medio, no como un fin. He delegado gran parte de la gestión diaria para dedicar más tiempo a la fundación y, lo más importante, a mi familia. Valentina y yo nunca recuperamos completamente la relación que teníamos antes de los Rivero. Las heridas fueron demasiado profundas, las palabras demasiado crueles para ser olvidadas por completo. Pero hemos construido algo nuevo. Una relación entre dos mujeres adultas que se respetan mutuamente, conscientes de sus fortalezas y debilidades. A veces, cuando veo a Valentina enseñando a Sofía a pintar en el jardín, o cuando la observo manejando los desafíos de su pequeño negocio con la misma determinación que yo mostré décadas atrás, siento una paz profunda. Mi hija finalmente entendió la lección más valiosa que intenté enseñarle: que la verdadera riqueza no está en las apariencias ni en la aceptación social, sino en la independencia, la integridad y el amor auténtico. Mi testamento sigue como lo establecí después de aquella dolorosa noche. La mayor parte de mi fortuna irá a la fundación, ayudando a otras mujeres a recorrer el camino que yo recorrí. Sofía tendrá su fideicomiso, protegido de manipuladores como los Rivero, y Valentina recibirá su legítima, ni más ni menos, no por venganza, sino por justicia. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera tomado esa decisión drástica de cambiar mi testamento. Si hubiera perdonado incondicionalmente a Valentina, permitiendo que los Rivero siguieran manipulándola y accediendo a mi patrimonio, probablemente todos seríamos más infelices. Yo viviendo con la amargura de ser utilizada, Valentina atrapada en un mundo de apariencias vacías y Sofía creciendo en un ambiente de valores distorsionados. En cambio, esa noche de cumpleaños, cuando el dolor dio paso a la claridad, tomé control de mi vida nuevamente. Y paradójicamente, al proteger mi patrimonio, no solo me salvé a mí misma, sino también a mi hija y a mi nieta. La traición de Valentina fue dolorosa, pero también fue el catalizador de un cambio necesario.
A veces las personas deben perderlo todo para valorar lo que realmente importa. Mi hija tuvo que experimentar la caída para encontrar su propia fortaleza, para descubrir que era capaz de construir algo por sí misma, sin depender de mi dinero o del prestigio prestado de los Rivero. Mientras contemplo el atardecer desde mi terraza, con Sofía dibujando tranquilamente a mi lado y Valentina revisando los catálogos de su próxima exposición, siento una serena satisfacción. No es el final feliz de cuento de hadas que imaginé cuando Valentina era pequeña, pero es auténtico. Las relaciones están basadas en respeto mutuo, no en dependencia económica. El amor, aunque herido, ha encontrado una forma de sanar, adaptándose a la nueva realidad. Y yo, la mujer que una vez fue declarada no parte de la familia, he creado un legado que trasciende los lazos de sangre. Mi fundación ha ayudado a cientos de mujeres a lograr independencia financiera, mujeres que, como yo, partieron de orígenes humildes con grandes sueños. Quizás esa sea la lección final de mi historia, que la familia verdadera no siempre está definida por la sangre o el matrimonio, sino por el respeto, la lealtad y los valores compartidos. Los Rivero, con todo su linaje y tradiciones, nunca entendieron esto. Pretendían ser una familia unida mientras se traicionaban entre sí por dinero. Mi mayor victoria no fue mantener mi fortuna o incluso recuperar a mi nieta. Fue demostrar que el carácter y la integridad prevalecen sobre las apariencias y las conexiones sociales. Que una mujer sin clase, como solía llamarme Isabel Rivero, podía construir un imperio con trabajo honesto, mientras su familia distinguida se derrumbaba bajo el peso de sus propias mentiras. Ahora, cuando Valentina me presenta a alguien como mi madre, lo hace con un orgullo genuino, no con la vergüenza que sentía antes. Ha aprendido a valorar de dónde venimos, nuestra historia de lucha y sacrificio. Y yo he aprendido que incluso las heridas más profundas pueden sanar, aunque dejen cicatrices que nos recuerdan siempre lo sucedido. Esa noche, después de que Valentina y Sofía se fueran, revisé una vez más mi testamento. Por un momento consideré aumentar la parte de Valentina, reconociendo su transformación y esfuerzo. Pero decidí dejarlo como estaba. No por rencor, sino porque ahora entiendo que el mayor regalo que puedo dejarle no es dinero, sino la lección que finalmente ha aprendido. Que la verdadera riqueza se construye con esfuerzo propio y que la dignidad no tiene precio. Mi historia no es solo sobre traición y dinero. Es sobre redescubrir el valor propio más allá de las posesiones materiales. Valentina perdió una fortuna, pero ganó algo mucho más valioso: independencia, dignidad y la capacidad de mirarse al espejo sin vergüenza. Y yo, a mis 75 años, finalmente encontré paz al establecer límites claros y valorar mi propio bienestar. El dinero que tanto trabajo me costó ganar ahora sirve a un propósito mayor: ayudar a otras mujeres a escribir sus propias historias de éxito. Mientras la noche cae sobre la ciudad, cierro el libro de cuentas de la fundación y sonrío. La vida raramente resulta como la planeamos, pero a veces sus giros inesperados nos llevan exactamente donde necesitábamos estar.